Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Un relato apasionante sobre apariciones en una casa. Y extrañas desapariciones en los cielos.
Eso y mucho más es lo que pretendemos ofrecerte en esta nueva y apasionante aventura del espacio en blanco. Un tiempo de misterios desvelados que comienza ya. Sé bienvenido. ¿Te ha gustado nuestra introducción? Sí, me ha gustado mucho. Saludar a nuestro primer invitado, Alejandro Navarro Yáñez, vaya apellido, Sí. Que viene a sembrar la polémica esta noche seguramente en el espacio en blanco. Bienvenido, buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. Déjame que te presente, bioquímico, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, has estado metido en un montón de historias y luego te has hecho, vocación escritor. Sí, soy divulgador científico y básicamente me dedico a escribir libros, ¿no? Para poner un poquito de sal en las heridas, ¿no? La ciencia un poco al alcance de la gente. Vale, ¿qué es esto de los vikingos de Marte? Bueno, pues este es el tercer libro que hemos escrito en los últimos años y es un libro dedicado un poco a explicar toda la historia de la búsqueda de vida extraterrestre por parte de nuestra especie, desde la noche de los tiempos hasta el siglo XXI. Claro, dicho así, parece una cosa como muy completa, ¿no? Y realmente lo es, porque trata de todo. Trata de las leyendas antiguas hasta los descubrimientos modernos de exoplanetas, de las ondas que andan por ahí dando vueltas por Marte y por esos mundos del sistema solar, pasando pues por todas las historias que ha habido a lo largo de los siglos, ¿no? De avistamientos y todo este tipo de cosas, ¿no? El fenómeno ovni, todo en general, tratamos de todo. ¿Te interesa el tema de los ovnis o de los extraterrestres como posibles visitantes de nuestro mundo? Bueno, yo creo que es un tema más dentro de lo que es el asunto en sí de la búsqueda de vida extraterrestre. Tiene muchas facetas, ¿no? Qué duda cabe. Está la faceta científica, como digo, de la búsqueda de vida en otros planetas, microbios, todo este tipo de cosas. Y luego, bueno, pues hay otra faceta que es, a lo largo de la historia, sobre todo de las últimas décadas, todo el tema del fenómeno ovni, que qué duda cabe que es un fenómeno de alcance universal y que interesa a mucha gente. Sí. Bueno, pues en compañía de nuestro invitado vamos a tratar de dar respuestas quizá diferentes a las que estáis acostumbrados a escuchar aquí en el programa. Saludar a dos invitadas que han venido también a acompañarle. Un placer que estéis con nosotros. 2 y 14, 1 y 14 en las Islas Canarias. Nos vamos a tratar de desentrañar parte de este misterio tras esa introducción que ofrecen nuestros compañeros. Referencia intrigante la porta Narada, el gran sabio de la antigua tradición, quien menciona a una ciudad volante perteneciente a Indra, estacionada en el cielo.
Por si ello fuera poco, ese portento estaba rodeado de una pared blanca que producía destellos de luz en el firmamento. Batallas en los cielos, dioses de las estrellas en la tierra. Veamos lo que opina nuestro invitado. No sabíamos por dónde empezar a meternos en esta historia, pero cuando uno habla de posibles visitas interestelares, ponen como ejemplo la India, como ejemplo primero de extraños aparatos voladores, que parece que dice la tradición, el Mahabharata lo cuenta, los vimanas, y que hay mucha leña entre estelarmente hablando en los cielos. ¿Qué opinas tú, o desde tu punto de vista de científico, cómo ves este asunto? Bueno, lo primero que hay que comentar aquí, claro, tal y como lo han comentado en la introducción... Suena bonito. Me lo creo hasta yo. Suena bonito. El problema es que cuando uno realmente investiga en los textos antiguos, se va a las fuentes originales, se lo lee de verdad, no se fía de las traducciones de tercera, cuarta o quinta mano que hay en Internet, pues se encuentra un panorama completamente distinto. Los famosos vimanas, por ejemplo, realmente tal y como están descritos en los textos originales, no son astronaves, son palacios. Están descritas como palacios de los dioses, palacios con estancias, en muchos casos estancias muy amplias, salones, y están descritos incluso con ruedas, incluso como carros, a modo de carros tirados por pero volantes, de animales. Volantes. Sí, pero claro, dentro de todo el contexto mitológico de la India, que bueno, tiene su mitología como todos los pueblos antiguos del planeta, donde se habla de dioses, de héroes, de todas estas cosas, estos carros son palacios originalmente. De hecho, es muy curioso que se habla mucho en todos estos ambientes donde realmente se cree en que los textos antiguos hablan de naves extraterrestres, se habla literalmente de discos voladores. Eso es una definición que no aparece por ningún sitio, en ningún lado. Es decir, es absolutamente falso que haya un texto antiguo de la India que hable de un disco volador, ni de nada parecido. O sea, siempre son palacios, carros con ruedas. En una etapa muy tardía, pierden las ruedas. Pero esto es curioso, porque muchas veces lo que se dice es, cuando nos vamos a los textos más antiguos, es donde encontramos los detalles más misteriosos. Aquí es al revés. Es decir, los textos más antiguos son muy claros en que se trata de palacios, de carros. Te insisto, ¿palacios volantes? Sí, en muchos casos, bueno, en algunos casos están volando, en otros no, pero bueno, tienen ruedas, tienen tiro de animales, pero muchos de ellos están por el aire, en las nubes, tal. Se me ocurre decir, ¿y no será una representación o una forma de explicar algo que no sabían entender como algo que conocían como un palacio, porque estaba en el cielo, tratando de dar una imagen de algo que... Podría ser, pero es una imagen mitológica como tantas y tantas, ¿no? En principio no hay nada en los textos que permita, de alguna manera, identificar un vimana con nada parecido a una nave espacial, nada. Luego, por otra parte, los textos que se encuentran en Internet, por ejemplo, y en muchos libros de la temática, donde aparecen, tal y como han descrito al principio de la introducción, ¿no? Los vimanas como con detalles de que si el mercurio y volaban y tal y cual, todo esto no está en los textos clásicos. Todo esto procede de un libro publicado a principios del siglo XX por una especie de vidente hindú que decía que los dioses le habían transmitido esta información. Este señor publicó un libro con muchos dibujos, con muchos detalles técnicos, y bueno, este libro, cuando lo han visto ingenieros, personas físicos, personas cualificadas, dicen que que los detalles no tienen ni pies ni cabeza. O sea, es pura invención de este señor, que lo que hizo fue coger un libro y bueno, ponerse a inventarse todo eso y decir que un espíritu o una especie de voz de un antepasado le había dicho que eso era lo que eran los vimanas, las naves de los dioses, ¿no? O sea, que tu primer argumento es que hemos cambiado un poco el texto original o la interpretación que se daba sobre los textos originales. Para empezar, los textos originales no dicen nada de eso, nada de eso. Las interpretaciones que hay en sentido contrario son malas traducciones o malas interpretaciones de los textos,
o incluso, en algún caso, hasta manipulaciones, ¿no? Porque no pone eso de ninguna manera, ¿vale? Y, como digo, en segundo lugar, los detalles más, por así decirlo, escabrosos o preocupantes que te pueden dar pie a pensar que hay algo detrás, no proceden de la antigüedad, sino que son modernos. Vale, Mohenjo-Daro, que lo tienen como una prueba de una supuesta guerra o explosión apocalíptica, atómica. Sí, en Mohenjo-Daro se dicen tres cosas. Es una ciudad de la India que sigue estando allí. Es una ciudad muy antigua, es una de las primeras ciudades de la historia de la humanidad. Entonces, de Mohenjo-Daro se dicen tres cosas. Lo primero que hay que decir es que todo este bulo de la guerra nuclear en la antigua India no es antiguo, es un bulo creado en los años 60-70 por una serie de escritores que le dieron forma. Si uno mira textos anteriores a esa época, no encuentra absolutamente nada, y lo que hicieron fue un refrito de muchas cosas. Por ejemplo, del texto del señor este que hemos comentado antes de principios de siglo, y por ejemplo de la historia esta de Mohenjo-Daro. La historia de Mohenjo-Daro, lo que se dice es que hay una serie de rocas vitrificadas por ahí, y se dice que se han encontrado en una especie de piscinas unos esqueletos, ¿no? Todos juntos, como si hubieran sido barridos en un momento dado por una explosión, algo instantáneo, ¿no? Claro, entonces uno va a Mohenjo-Daro, va allí y bueno, coge las revistas científicas y todos los estudios arqueológicos, los niveles de radiación son normales, no hay nada, uno le basta con ver las ruinas para entender que ahí no ha podido haber una explosión nuclear porque no habría nada, o sea, habrían sido completamente barridas. Y las pruebas científicas de ADN y de todo indican que esos esqueletos no pertenecen a la misma época, son de épocas muy distintas, es una especie de enterramiento y algunos están separados de otros cronológicamente por más de 1000 años, ¿no? Entonces, realmente es toda una invención, no hay nada ahí que lleve a pensar que ha pasado nada, ¿no? Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Alejandro Navarra ha venido al programa a desmontarnos muchas de las historias que aquí contamos. Se lo digo a los oyentes. Bueno, no, todas no. Pues. Vale, nos vamos a África. Los dogones es otro de los paradigmas que se apunta como algo, un pueblo súper antiguo, que de alguna manera tiene pruebas de que estuvo en contacto con... Yo te digo, he estado con ellos y me han contado unas historias ahí en Mali. ¿Qué pasa con los dogones? ¿No es cierto que conocían a esa estrella ternaria de Sirio, que debajo del cielo un tal Momo, que venía en una nave, etcétera, etcétera? Pues no está muy claro, porque, a ver, la historia es muy impactante, ¿no? La historia, para los oyentes que no la recuerden bien, esta tribu se dice que tiene unas leyendas y una mitología muy extraña acerca de la existencia de un sistema, del sistema estelar de Sirio, donde hay una estrella, o mejor dicho, dos estrellas que, además de la estrella conocida Sirio, ¿no? Y una de ellas pues muy pesada, ¿no? Y bueno, es cierto que Sirio B es una estrella, es una enana blanca con una densidad enorme, ¿no? La leyenda dice que llegaron unos gnomos, unos seres de las estrellas, y bueno, todo esto en principio pues parece bastante raro, ¿no? Bastante impactante que tengan esta información, ¿no? Sobre todo que ellos conocieran que era una estrella binaria, incluso ternaria, a través de Sirio. Pero ¿qué es lo que sucede ahí? Pues empezamos con las cosas raras. La historia sale a la luz a raíz de la visita de dos antropólogos franceses en los años 40, que son los que le dicen al mundo, a través de una serie, primero de un artículo científico y después de un libro, que esto es así, que han encontrado esta tribu con esta información y con más información. Además hablan de que sabían que Júpiter tenía los satélites y Saturno y todo esto. ¿Qué sucede? Que uno empieza a mosquearse cuando ve que la información de la que disponen los dogones nunca es posterior a la que había en los años 40. Es decir, los dogones dicen que Júpiter tiene 4 satélites, pero es que Júpiter no tiene 4 satélites, tiene muchos más. Lo que pasa es que entonces no se sabía. Pero hombre, si la información te la han dado los extraterrestres, te habrán dicho que tienen más de 4, porque hay más de 4. Yeah. Ese tipo de detalles hay muchos. Por ejemplo, los dogones opinaban que, según esta leyenda, que se dice que los dogones tenían, Sirio es una estrella ternaria, con 3 estrellas. Bueno, la presencia de la tercera estrella se cree que no es cierta, que no existe.
¿No se descubrió en 1990 y tantos? No, que no existe. Esa estrella es muy dudoso que exista, pero sí se creía firmemente en su existencia en la primera mitad del siglo XX. Entonces, detalles como estos llevan a pensar que la información que tenían los Dogon es fruto de una contaminación cultural por parte de algunas de las muchas expediciones que a principios del siglo XX llegaron hasta allí, francesas en su mayoría, o bien de los mismos antropólogos que estuvieron allí, que pudieron dar incluso más información de la que recibieron. ¿Sabes lo que te quiero decir? En los años 90 hubo una serie de expediciones de antropólogos a la zona que publicaron en varias revistas científicas que no habían encontrado ni rastro de la famosa historia. Es decir, incluso las personas muy viejas que todavía recordaban la visita de estos dos antropólogos, de hecho decían que habían recibido bastante información de parte de ellos, ¿no? Ya. Espera, ¿y todas las pinturas que hay en toda la falla de Bandiagara? Que se ven extrañas figuras a veces como con cosmonautas, con... Todo esto, la cuestión es que evidentemente todo merece una investigación. Claro, lo que es difícil es precisar cuándo se pintó cada cosa, qué es consecuencia de qué, si esto se pintó antes de la supuesta contaminación cultural o después. Está todo muy embrollado. Entonces, claro, en todas estas cosas siempre pasa lo mismo. ¿Hay cosas raras? Sí. A ver las ailas, ¿no? Como el que decía de las meigas. Pero claro, el hecho de que nos hayan visitado los extraterrestres en el pasado, si fuese cierto, es una cosa tan gorda, que requiere una demostración inapelable. Espera que te voy a seguir haciendo preguntas. Tu teoría, tu argumento entonces respecto a esto es que lo que contaban los dogones, contaminación... Pudo ser fruto de una contaminación cultural, sí. Seguimos con más cosas que tú cuentas en tu libro. Los aeroplanos de Quimbaya, por ejemplo. Esos aeroplanos que son figuritas de oro y que están en muchas culturas, ahora en Sudamérica. Sí. ¿Eso qué puede ser? Bueno, no son aeroplanos, además fechados con mucha antigüedad, mucho antes de que existieran los aparatos que vuelan. Muchos de ellos... no sé si se me oye bien. Sí, se escucha, sí. Muchos de ellos se cree que son representaciones de animales, más o menos logradas. Es verdad que en todo este tipo de cosas siempre hay mucha polémica, porque, por ejemplo, en este tema de los aeroplanos Quimbaya se sabe que algunas de las figuras que circulan por ahí como más impactantes no son originales, ¿sabes? Son copias o incluso creaciones a partir de los originales que se hicieron con posterioridad. Pasa lo mismo con los famosos cráneos de cristal, estos que tan de moda ha puesto la película de Indiana Jones. Se sabe que estos cráneos son falsificaciones del siglo XIX. Algunos se sabe que son falsificaciones del siglo XIX, con toda seguridad. De hecho, hay un señor, un alemán, que se dedicaba a eso. Es decir, que entre otras muchas cosas se dedicaba a traficar con todo tipo de cosas y les colaba a los museos, les colaba muchas de estas falsificaciones, ¿no? Todo esto está muy embrollado, ¿sabes? Es muy difícil determinar cuando se habla de cosas tan antiguas, pero que por otro lado... A lo largo de las décadas ha habido tanta gente hablando sobre ello, tanta gente escribiendo sobre ello y tanta gente moviéndose alrededor de ello, es difícil determinar qué es lo que es, para empezar, original y qué es lo que es manipulación, ¿sabes? Yeah. Blanco Radio en Face, en Twitter. Esta noche tenemos solamente esas redes sociales por si queréis dar algún tipo de opinión. Tu punto de vista, entonces, por cerrar este capítulo acerca de las supuestas visitas de los dioses Yahvé en la Biblia, Quetzalcóatl, Viracocha, etcétera, etcétera, todos esos que hay en todas las culturas. Nosotros pensamos que es mitología, que es las hay ahora entre los pueblos primitivos que todavía quedan en el planeta. Pensamos que es un estadio, ¿no?, del desarrollo de la psicología humana, ¿no?, de la personalidad de nuestra especie, y que las hay en todos los sitios del planeta. También las tenían los romanos, ¿no? Y que no tiene nada que ver con la realidad o una supuesta venida de seres de allá arriba. Creemos que no, es que estamos en lo de siempre. A mí muchas veces la gente me pregunta, bueno, pero ¿puede usted asegurar
que ninguno de esos dioses fuese en realidad un astronauta? Hombre, yo no puedo asegurarlo, porque no se puede asegurar un negativo. Podría ser, pero no somos nosotros los que no creemos en eso, los que tenemos que demostrar que no han venido. Son ustedes los que tienen que demostrar que han venido. Y eso no es fácil, hay que demostrarlo. 2:31, 1:31 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Más cosas que queremos preguntar a nuestro invitado de esta noche. El Quijote del siglo XXI. Ya en este tiempo se había levantado Sancho Panza. Versión radiofónica. Sea vuestra merced servido, señor Don Quijote mío. ¿Cómo se hizo? Que no has de consentir y querer lo que yo quiero. ¿Sabéis por qué, marido? Todas las voces. Por el refrán que dice: Todos los capítulos. Acepto vuestro desafío. En rtve.es. A quien Dios se la diere, San Pedro se la bendiga. Durante la Segunda Guerra Mundial existieron muchos mitos e historias extrañas, algunas de ellas relacionadas con los nazis. Uno de los más misteriosos son los relatos sobre los Foo Fighters, las misteriosas bolas de fuego, un fenómeno que trajo de cabeza a los aliados. El término Foo Fighter fue utilizado por los pilotos de los aviones aliados para describir unos fenómenos aéreos desconcertantes durante las operaciones en vuelo. La historia habla sobre el inicio de los primeros informes de estos aviones objetos no identificados a partir de 1944. Desde ese momento los testigos asumirían que los Foo Fighters eran armas secretas empleadas por el enemigo. Los aviadores de Estados Unidos intentaban describir una clase de bolas o esferas luminosas que encontraban volando sobre Alemania en la noche. La descripción que hacían era la de unos objetos brillantes. Algunos pilotos los describían como luces capaces de realizar giros extremadamente violentos antes de desaparecer del plano. Lo curioso es que en estas primeras informaciones hablaban de objetos que volaban en formación a los aviones aliados y que se comportaban como si estuvieran bajo algún tipo de control inteligente, aunque en ningún caso mostraron un comportamiento hostil. El fenómeno se extendió de tal forma que los militares los tomaron muy en serio, momento en el que comenzaron las primeras teorías que hablaban de posibles armas secretas alemanas. Esta teoría se desestimó, ya que existieron otras investigaciones que revelaban que, por ejemplo, los pilotos alemanes y japoneses habían reportado objetos similares. ¿De qué se trataba este extraño fenómeno? Nuestro invitado nos da respuestas. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional. Esta noche tratando de aclarar algunos misterios de los cuales hablamos aquí en el programa. Nos saludan desde la provincia de Entre Ríos, en Argentina, David, en un pueblo muy raro, Gualeguaychú. Es uno de los muchos oyentes que está por ahí. Saludos a todos los que estáis, a ti, David, y a todos los que estáis por ahí. Hemos elegido este tema de los Foo Fighters y te pido, si puedes, que seas sintético, porque tengo 1000 preguntas que hacerte antes de que te vayas. Como la primera onda que se veía por ahí por los cielos. ¿Qué eran los Foo Fighters? ¿No eran armas de los nazis? ¿No eran armas de los aliados? ¿Qué era? Bueno, la historia de los Foo Fighters está muy ligada al escuadrón número 415 del Ejército del Aire de Estados Unidos, ¿no? El primer avistamiento, por así decirlo, de un Foo Fighter que salió a la luz fue a finales de noviembre de 1944, cuando un piloto norteamericano
pues alertó de la presencia de una luz misteriosa que le seguía o que parecía que le seguía y tal, ¿no? Fu en realidad no significa nada, es un término procedente de la cultura popular estadounidense. De los cómics, ¿no? De los cómics, sí. Salían unos muñequitos, unos tebeos, ¿no? Bueno, lo que pasó es que a partir de este avistamiento de este caballero, en las semanas que siguieron, o en los días que siguieron más bien, casi todo el escuadrón empezó a ver cosas, ¿no? Y a partir del escuadrón, por así decirlo, como una epidemia, se extendió a todos los pilotos que por la noche volaban por encima de Alemania, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, pues se armó bastante jaleo, se armó bastante revuelo, la prensa empezó a preguntar qué era esto y tal. Los mandos militares hicieron un primer comunicado en el que abrían un poco la puerta que se tratase de armas secretas alemanas, porque como se estaban encontrando cosas muy raras, las V1, las V2, no sé qué, ¿sabes? Bueno, podía ser que los alemanes estuvieran tirando unas bolitas que, aunque no hacían nada, porque nunca se reportaba un derribo ni un ataque a un aparato norteamericano, podían estar intentando molestar, ¿no? Aunque solamente fuera eso, ¿no? A romperle los nervios a los tripulantes de los aviones, ¿no? Bueno, cuando acabó la guerra se cortaron de raíz los avistamientos, hubo una serie de investigaciones y el panel Robertson, que fue un panel que se dedicó a estas investigaciones en los años 50 y 60, pues básicamente lo que concluyó es que no parecía que nunca hubiera habido un riesgo. Ellos lo que concluían es que parecía ser una combinación de efectos eléctricos, tipo fuegos de San Telmo, este tipo de cosas, luces, reflejos, el efecto de las baterías antiaéreas, todo, por así decirlo, cocinado con esa situación de tensión emocional tan grande que en ese momento tenían las tripulaciones, ¿no? Quizá uno de los temas más... Dos de los temas más significativos es que los Foo Fighters realmente como fenómeno surgió en un momento muy concreto, en una unidad muy concreta y por parte de unos pilotos muy concretos, y después se extendió, lo cual da que pensar que fue un fenómeno rápidamente exagerado, ¿no? Y por otro lado, cuando lo veían los pilotos, normalmente lo veía un piloto, los demás no veían nada, ¿no? Es decir, era todo como el típico fenómeno un poco elusivo, ¿no? Un poco elusivo. Al final de la guerra los americanos intentaron investigar a ver si realmente podía tratarse de alguna arma secreta alemana, pero no encontraron nada. Igual que encontraron la V2, la V1 y encontraron todo eso, de esto no encontraron nada. ¿Pero lo veían también los alemanes? ¿Lo veían también los...? Los alemanes y los japoneses nunca dijeron que veían Foo Fighters. Lo que veían eran, igual que los americanos, alguna luz de vez en cuando en algún sitio. De hecho, luces de este tipo se vinieron reportando durante toda la guerra, también en el Pacífico. Lo que pasa es que el fenómeno de los Foo Fighters, tal y como está definido, es un fenómeno muy concreto. Muchas preguntas se voy a hacer, si puede ser sintético. Hemos elegido este caso, este ejemplo de los Foo Fighters para hablar de ovnis. ¿Qué serían entonces todas esas, si quieres echarte un poquito más, toda esa gran cantidad, millones de avistamientos que se han dado en todo el mundo a partir de que Kenneth Arnold lo bautiza como platillos volantes? ¿Qué es eso que estamos viendo en los cielos? Yo también lo he visto, Yo te contaba antes. Pues mira, es difícil de decir, esa es la pregunta del millón. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que ve la gente? Pues pueden ser muchas cosas. O sea, ya te he dicho antes, a mí la gente me pregunta, ¿puede usted garantizar que nada de lo que se ve es una nave extraterrestre? No puedo garantizarlo. Es posible que alguno sea una nave extraterrestre, pero oiga usted, es que hay que demostrarlo. El fenómeno OVNI en muchos aspectos no parece tener sentido. Desde 1947 vienen auténticas oleadas de extraterrestres, supuestamente, ¿no? Si atendemos a la cantidad de avistamientos. ¿Para qué vienen? Si lo que quieren es darse a conocer, es un poco raro que lleven 70 años escondiéndose. Quizá no estamos preparados, como dicen. Pero 70 años preparándonos, pero por otro lado, si quieren invadirnos, lo habrían hecho deprisa y corriendo. No tiene mucho sentido que estén dando vueltas sin hacer nada. Una invasión a la chita cayendo tampoco parece compatible con este despliegue. Es decir, no tiene mucho sentido. Luego, cuando se reportan encuentros en la tercera fase, siempre son humanoides. Los biólogos evolutivos no creen que en otros planetas el desarrollo de la evolución dé lugar a seres como nosotros, exactamente iguales, con 2 brazos y 2 piernas. Se trata de planetas que están alrededor de soles muy diferentes. Nosotros vemos la luz visible porque es la luz en la que el Sol emite la mayor cantidad de radiación. En otras estrellas puede ser completamente distinto. Lo mismo con la fuerza de la gravedad. No tiene mucho sentido. ¿Dónde están las naves nodriza? Hay cientos de miles de astrónomos aficionados, no solamente astrónomos profesionales, astrónomos aficionados. Hay cientos de miles a lo largo del planeta escudriñando los cielos
todos los días. ¿Dónde están las naves nodriza? Si vienen pequeñas naves de exploración, tienen que salir de algún sitio. Si uno viene de otra galaxia o de 20.000 años luz, tiene que traer una nave muy grande. ¿Dónde está? Que nunca nadie la ha visto. O si alguien la ha visto, nadie ha conseguido demostrar que sea una nave extraterrestre. La velocidad de la luz es un abismo prácticamente insalvable. La estrella más cercana está a 4 años luz de aquí, lo que quiere decir que una velocidad que es prácticamente instantánea tarda 4 años en llegar hasta aquí. ¿De dónde tienen que venir los extraterrestres para no tirarse para hacer un viaje de 20.000 años? Es decir, todo tiene muy poco sentido. ¿Puede ser? Mire usted, puede ser. Ya. Te hemos traído porque queríamos también tener tu punto de vista, el punto de vista de los científicos sobre toda esta serie de fenómenos. Preguntan en las redes, dice que están escuchando con mucho respeto el asunto, no te están dando leña todavía, bien, ni a mí. Estamos teniendo suerte. Estamos teniendo suerte. Las pinturas del Tassili, más de 10.000 pinturas de ese desierto en Argelia, donde ahí sí que se ven claramente figuras como de astronautas con cascos, raptos aparentemente de seres terrestres llevados a naves. ¿Eso qué puede ser? Aquí ¿cuál es tu punto de los vista? Escépticos o los científicos, o como queramos llamarlo, creemos en una cosa que se llama la pareidolia. Es una palabra un poco rara, la pareidolia. La pareidolia es este fenómeno por el cual cuando vemos una nube, por ejemplo, vemos un perro, o vemos en las nubes la figura de un barco, o la figura de... pero algunas de esas figuras son clarísimas, ahí no hay imaginación ni pareidolia que sirva. Bueno, nosotros lo que creemos es que se trata de, efectivamente, de representaciones de personajes con máscaras rituales, o de personajes con... claro, son figuras muy estilizadas, donde aparecen cosas que pueden ser cascos, pero puede ser otra cosa, pueden ser máscaras, pueden ser cualquier tipo de artilugios que se pone la gente. Estamos hablando de pueblos primitivos que tenían este tipo de folclore, ¿no? Que también podemos ver hoy en día en los pueblos que hay ahora, que también se ponen muchas cosas encima. Entonces, claro, estamos en lo mismo. ¿Es una cosa rara? Algunas representaciones pueden parecer raras, pero es que puede ser cualquier cosa. Es decir, la postura nuestra siempre es la misma. Cualquier cosa puede ser cualquier cosa hasta que no se demuestre lo que es. Vale, los Anunnaki. Zecharia Sitchin decía que había un planeta por ahí, Nibiru, del cual provenía una raza que posiblemente fuera la que nos hubiera creado, que en un principio nos esclavizó para que consiguiéramos oro que ellos necesitaban. ¿Tenía razón Zecharia Sitchin o esas tablillas? Pues creemos que no tenía razón, que de hecho los expertos en esto de las traducciones de lenguas orientales lo que opinan es que sencillamente son malas traducciones de este señor, es decir, que en ninguna tablilla pone lo que dice que pone. Hay muchas cosas sobre el tema de los Anunnaki, de Zecharia Sitchin y tal. Muchas veces también es lo que decimos, pareidolia, se habla de cosas raras, hay representaciones de genios de estos alados donde parece que tienen un reloj. Realmente no es un reloj, es un objeto de la mitología de ellos que está catalogado. Claro, muchas veces con estas cosas lo que pasa es que todos no podemos saber de todo, es decir, hay expertos en cada materia. Yo lo que les recomendaría a los oyentes, al margen de que ellos sigan pensando esto o lo otro, es de que cuando profundicen en un tema, primero, se vayan a las fuentes originales, no se fíen de nada de lo que pone en Internet, no se fíen de nada de lo que lean, que se vayan a las fuentes originales, no se crean ninguna traducción que no hayan ellos mismos cotejado con un experto, y después, si se trata de objetos o se trata de figuras, que vayan a preguntar a los expertos, que hay gente que sabe de eso. Vale, vamos a cambiar de tema, pero en la página 104 de tu libro hay la representación de un cuadro que es la glorificación de la Eucaristía de Ventura Salimbeni, en la que se ve arriba dos, no sé si es Jesucristo o Dios la representación, con una esfera con 2 antenas. ¿Esto qué significa? Es un orbe. ¿Un orbe? Es un orbe, sí. Es que, como te digo, el problema de todas estas cosas es que no podemos saber de todo. Es decir, uno mira esta representación y solamente esta representación, y aquí lo que ve es una cosa muy chocante. Aparece una especie de pelota redonda con un aspecto metálico brillante que tiene como 2 antenas y parece que hay una camarita y tal. Bien, esto, si uno se estudia el arte de aquella época, resulta que cosas parecidas a estas hay a montones, y
Con dos antenitas y con esta... Es que no son antenitas, son unas varas que tienen Jesucristo y Dios, que lo que simbolizan es su control sobre el orbe terrestre. Y estas varillas, bueno, estas o otras parecidas, ¿no?, representaciones similares, aparecen en muchos sitios. Es decir, es que la gente no tiene más que meterse de verdad en esos temas y encuentra toda la información. Yo recuerdo muchas veces que se hablaba, no sé dónde lo vi, de que había un cuadro donde aparecía... una especie de sombrero rojo al lado que tenía una forma de ovni, y había gente que comentaba, oye, esto es una representación de un ovni en un cuadro y tal. Pues no, es que es el sombrero de San Jerónimo, que era un señor que era cardenal, entonces llevaba el sombrerito. Entonces en esa representación está San Jerónimo con el sombrero al lado. Eso no es un ovni, es un sombrero. Entonces, esto es lo que se llama las pareidolias, ¿sabes? Yeah. Entonces, hay mucha gente que confunde, por ejemplo, Sputniks, satélites artificiales, con cosas de estas. Pero es que no son los satélites que hay ahora, son los satélites que había en 1960, que es cuando salieron estas cosas a la luz. Claro, llegaba un señor, veía en un cuadro algo parecido a un Sputnik y decía, hombre, es que mira, es que esto es un Sputnik. Yeah. Pero es que los satélites artificiales ya no son como ese. ¿Sabes lo que te quiero decir? 2:46, 1:46 en las Islas Canarias. Otro punto de vista de los misterios y fenómenos que aquí tratamos. Hay una tercera introducción y nos quedan como 10 minutitos para que me cuentes. Un nuevo misterio para desvelar. Lo que vieron los astronautas en sus viajes espaciales. Los rumores hablan de 3 astronautas de la NASA que revelaron la existencia de ovnis. No puedo entrar en detalles, excepto para decir que sus naves eran muy superiores a las nuestras, tanto en tamaño como en tecnología. Eran grandes y amenazantes, dijo Armstrong. No fue el único astronauta americano que declaró haber visto algo raro fuera de las fronteras de la Tierra. En una entrevista en 2005 con Science Channel, Edwin Buzz Aldrin pareció decir que vio un objeto volador no identificado, ovni, que siguió al Apolo 11 en su misión lunar de 1969 y que podía contener alienígenas. Edgar Mitchell voló en el Apolo 14 a la Luna en 1971 y es conocido como la 6ª persona en caminar sobre la Luna.